Buenas tardes a los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Continuando con las diligencias previstas para el día de hoy, 8 de agosto del año 2024, siendo las 12 del día con 22 minutos, por favor, doctora Ana Maite, indicar la diligencia prevista. Sí, doctor, con mucho gusto. Buenas tardes, doctores. Bienvenido, doctor Orlando Tapia. El día de hoy se tiene la vista para la causa correspondiente al proceso de revisión especial número 054-2023-JNJ con relación al doctor Orlando Tapia Burga, quien ha sido notificado y ha solicitado el uso de la palabra para ejercer su derecho a la defensa. Doctor Orlando Tapia, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia le concede el uso de la palabra por 15 minutos. Usted puede iniciar. Señor presidente, señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia, muy buenas tardes. En relación al informe 022 emitido por la miembro instructora que propone a la Junta Nacional de Justicia declarar la existencia de grave irregularidad y consecuente nulidad del acto de mi nombramiento en la plaza de juez superior del Distrito Judicial de Huancavelica, y además solicita el cese de funciones inmediato al considerar que mi nombramiento sería ilegal al contravenir los artículos 66 y 68 del Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales, aprobado por la Resolución 049-2014. Al regular, considera la nombrada instructora que la modalidad extraordinaria de nombramiento de candidatos en reserva solo se da en plaza de los dos primeros niveles. Esto es de juez de paletrado o juez especializado, más no en el tercer nivel, como de jueces superiores. Asimismo, la señora instructora considera que mi nombramiento en otro ámbito geográfico al de la postulación, como ha sido en el Distrito Judicial de Huancavelica, afecta el interés público que orienta las actuaciones administrativas y que atenta al interés público de protección de la finalidad de un concurso público de selección y nombramiento. Ello en detrimento de todos los postulantes inscritos como candidatos en reserva distintos a los distritos de Lima y Callao. Con el debido respeto, señor presidente, señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia, considero que el indicado informe no se ajusta a derecho, es arbitrario y contraviene la normatividad legal por lo siguiente. En primer orden, sobre la presunta ilegalidad del acto de nombramiento. En el caso, fui nombrado como juez superior titular de Huancavelica por resolución 203-2015 CNM 14 de mayo del 2015. Objeto de la convocatoria 9-2014. Dicho acto, señor presidente, no resulta ilegal, no ha quebrantado el ordenamiento jurídico, menos ha lesionado interés público alguno, por cuanto el artículo 68 del citado reglamento no dispone que solo podrían nombrarse a candidatos en reserva de los primeros dos niveles, como se indica en el informe 022, sino que dicho reglamento, de manera expresa, prevé los candidatos en reserva de los dos primeros niveles podrán ser votados en plazas distintas a la de su postulación, siempre que sea del mismo nivel, especialidad e institución. El citado artículo 68 es una disposición de carácter permisiva o facultativa para el nombramiento extraordinario de los dos primeros niveles en un ámbito geográfico distinto al de la postulación. Y si bien en su primer párrafo elimina el criterio de territorialidad para el nombramiento de los jueces de primer y segundo nivel, sin embargo, su último párrafo y el capítulo tercero, de manera expresa, no excluye o prohíbe el nombramiento extraordinario a los candidatos en reserva del tercer nivel, esto es, juez superior. Es más, el artículo 66, en su cuarto párrafo, estableció las situaciones no previstas serán resueltas por el Pleno del Consejo. Efectivamente, en el caso concreto es indiscutible que se presentó un supuesto o circunstancia no prevista en el reglamento. ¿Cuál era? El pedido formulado al CNM por el presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante el oficio 2061-2015 CE-PJ, mediante el cual solicitaba el nombramiento de jueces titulares en los órganos jurisdiccionales creados por la resolución administrativa 04-2015 del 14 de enero del mismo año, con los candidatos en reserva, entre otras convocatorias, la 9-2014. Entre estos órganos jurisdiccionales creados a partir del 1 de abril de 2015, se tiene una sala de apelaciones en el Distrito Judicial de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Junín.
órganos creados en cumplimiento del Decreto Supremo 03/2014, JUS, que aprobó el nuevo cronograma de ampliación progresiva del Código Procesal Penal, que en su primera fase comprendía los distritos judiciales de Apurímac, Huancavelica, a partir del 1 de abril de 2015, y en su segunda fase los distritos judiciales de Ayacucho, Junín, a partir del 1 de julio del mismo año. Creación que se enmarcaba dentro del presupuesto institucional del Poder Judicial para el año fiscal 2015, que incluía el financiamiento para la implementación del Código Procesal Penal en los mencionados distritos judiciales. Por tanto, señor presidente, ¿qué duda cabe que ante la presencia de un supuesto o circunstancia no prevista en el reglamento, es que los integrantes del CNM, previo debate, a través de los acuerdos del Pleno 403-2015, 570-2015 del 19 de marzo y 28 de abril del 2015 respectivamente, entre otras acciones, aceptaron el pedido del presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para el nombramiento de manera excepcional de candidatos en reserva, entre otros para juez superior. Por tanto, el criterio de territorialidad para el caso de los jueces superiores no tendría por qué convertirse en un requisito esencial, pues por el derecho a la igualdad resultaba siendo un requisito que podría prescindirse. Los indicados acuerdos y el supuesto del artículo 66, cuarto párrafo del reglamento, que es la base legal que sustenta el acto de mi nombramiento, al regular las situaciones no previstas, deben ser resueltas por el Pleno del Consejo, tal y conforme así, reitero, ha sucedido en el presente caso, debo expresar que no fue objeto de análisis menos de valoración en el informe 022 del 29 de enero del 2024 emitido por la señora instructora. Por lo tanto, en este extremo, señor presidente, existe ausencia de motivación, pese a que en mi descargo hice referencia a dicho extremo. La ilegalidad de mi nombramiento se descarta. Un razonamiento en contrario, con el debido respeto, señor presidente, conllevaría a vulnerar el principio de acceso a un cargo público en condiciones de igualdad, creando una desigualdad arbitraria, y sería ajeno a los principios de mérito y capacidad que orienta el acceso a un cargo o empleo público. Ahora, en cuanto a la presunta afectación al interés público, en el informe se hace referencia a dos supuestos. El primero, que se habría afectado al interés de los postulantes inscritos como candidatos en reserva, distintos a los del IMI Callao. Y en segundo lugar, al interés público colectivo del Distrito Judicial de Huancavelica. Sobre el primer punto, en relación a la presunta afectación de los postulantes distintos a los del IMI Callao, debemos resaltar, señor presidente, que en el año 2014 se realizó 9 convocatorias. Solamente 2 convocatorias fueron para jueces superiores en concurso, la convocatoria número 5 y la convocatoria número 9. Para la ejecución del nombramiento extraordinario de candidatos en reserva, el CNM, el 4 de mayo del 2015, publicó en su portal el correspondiente comunicado que convocaba a todos los candidatos en reserva que deseaban ser votados para el nombramiento extraordinario, realicen la respectiva inscripción. Es más, publicó la lista de plazas, el nombre de los candidatos en reserva, entre otros requisitos que están colgadas en la página respectiva. El nombramiento para jueces superiores correspondía a 12 plazas, 3 en Apurímac, 3 en Ayacucho, 3 en Huancavelica y 3 en Junín. La convocatoria, señor presidente, fue de carácter público, tanto para los candidatos de la convocatoria 5 como 09, por estar vigentes las únicas 2 convocatorias a esa fecha. Ahora, la convocatoria no fue objeto de cuestionamiento por ningún candidato en reserva a juez superior titular, menos por autoridad, funcionario, sociedad civil o persona particular que se haya visto afectado o lesionado sus derechos con la convocatoria para el nombramiento extraordinario. Como resultado de ello, se obtuvo el nombramiento, señor presidente, de 12 jueces superiores titulares, 6 correspondían a la convocatoria 05 y 6 a la convocatoria 09. En esta última convocatoria, mi persona fue nombrado como juez superior titular, resaltando que los 12 jueces superiores titulares en el cuadro de méritos ocupaban los lugares del primero al noveno puesto en el cuadro correspondiente. Ahora,
En la convocatoria 05, que es en realidad a la que hace alusión la señora instructora, dado que fue la convocatoria a 28 distritos judiciales distintos a los de Lima y Callao, que serían los presuntamente afectados. Debo hacer referencia que esta convocatoria 05 para jueces superiores convocó a concurso sin especificar plaza de la especialidad. Distinto fue la convocatoria a la 09-2014, que se convocó para los distritos judiciales de Lima Este, Lima Norte, Lima Sur y Ventanilla, Lima Noreste, en donde las plazas fueron convocadas específicamente a la especialidad penal. ¿Y ello en razón a qué? A plazas de jueces superiores que fueron creadas por la Resolución Administrativa 289-2014 en el marco de la Ley del Crimen Organizado, la 30.077. En el informe, la señora instructora hace referencia a la afectación del interés público de los candidatos distintos a los de Lima y Callao. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta, señor presidente, en el informe, no existe ningún análisis respectivo de que en la convocatoria 05-2014, solamente en 7 distritos judiciales se llegaron a aprobar los cuadros de candidatos en reserva. En Cañete, 3, Cusco 3, Huaura 8, Ica 6, Lambayeque 6, Del Santa 2, Zuliana 1. En total, señor presidente, había 29 candidatos en reserva, distintos a los de Lima y Callao. Estos 29 candidatos serían los presuntos afectados a que se hace referencia en el informe de la señora instructora. Sin embargo, debemos tener en cuenta que de estos 29 candidatos en reserva, 6 candidatos fueron nombrados en la votación extraordinaria a los distritos de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Junín. Y posteriormente, 14 candidatos fueron nombrados en plazas a su lugar de postulación. Como por ejemplo, 2 fueron nombrados en Lambayeque, 1 en Cañete, 1 en Huaura, en Ica 2, en Cusco 3, Sullana 1, Lima Este 3 y Moquegua 1. Únicos distritos que contaban con candidatos en reserva. Consecuentemente, señor presidente, de los 29 candidatos que presuntamente serían los afectados con el acto de nombramiento, 20 fueron nombrados y habrían quedado sin obtener nombramiento solamente 9 candidatos. El detalle y los cuadros respectivos, señor presidente, con los números y el puesto incluso de orden de mérito que estos candidatos han ocupado, lo he precisado debidamente en mi escrito presentado el 18 de julio de 2024. Ahí detallo y analizo en lo que hago referencia debidamente sustentado con las actas de nombramiento correspondientes. En consecuencia, señor presidente, estos 9 candidatos que no fueron objeto de nombramiento, en concreto serían los presuntamente afectados. Sin embargo, tampoco pueden ser considerados como presuntos afectados con el acto de nombramiento, por cuanto su designación de estos 9 como jueces superiores titulares se debería a distintos motivos. En lo esencial, por lo siguiente: la inscripción para la votación extraordinaria fue facultativa. Consecuentemente, muchos de ellos no se inscribieron, probablemente por la lejanía de las plazas del lugar, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Junín. En segundo lugar, por un interés personal, familiar y profesional, habrían optado muchos candidatos en reserva en esperar que aparezca una plaza en su lugar de postulación, como fue el caso y está acreditado de los 14 candidatos que fueron nombrados en sus lugares de postulación. En tercer lugar, no habrían contado con el puntaje suficiente de acuerdo al cuadro de méritos. No olvidemos, señor presidente, que las plazas convocadas fueron 12. Y esos 12 fueron nombrados estrictamente de acuerdo al cuadro de méritos. Consecuentemente, es probable que estos 9 candidatos, que al final serían los afectados, no se inscribieron o no fueron votados porque en lo concreto el puntaje en el cuadro de méritos distaba mucho de los primeros lugares que fueron nombrados. Por otro lado, también es un factor, señor presidente, que
de que no fueron nombrados la existencia de un número limitado de plazas. Solamente el nombramiento se dio en 12 plazas para jueces superiores en Huancavelica, Purímac, Ayacucho y Junín. Por lo tanto, era lógico, señor presidente, que teniendo un cuadro de candidatos en reserva en el número de 85, que correspondían al Distrito Judicial de Lima, frente a 12 plazas que solamente estaban convocadas para nombramiento, y teniendo en cuenta 29 candidatos de la convocatoria 5, 20 de los cuales fueron nombrados, los 9 candidatos, sin duda, por las razones que expongo, no optaron, señor presidente, por inscribirse, y es más, también otro de los factores es que no se habrían inscrito por cuanto la convocatoria para la votación extraordinaria era para la especialidad penal, es decir, para jueces superiores para que ocupen el cargo en una sala penal de apelaciones. Otro de los factores, señor presidente, es que no habrían logrado alcanzar el número de votos que establece el artículo 154 de la Constitución del Estado para su designación. El nombramiento, como sabemos, se concreta previa votación en estricto orden de méritos. Consecuentemente, en 7 distritos judiciales distintos a los de Lima y Callao, en donde existía el cuadro de reserva, que contaban a esa fecha y estaban aptos para ser nombrados, no se presentaron más plazas vacantes de jueces superiores para su designación. Esto es otro de los factores por los cuales esos 9 presuntamente afectados no habrían sido nombrados. En el indicado análisis realizado, el número total de candidatos que hago referencia no ha sido tenido en cuenta, señor presidente, en el informe emitido por la señora instructora. No existe un análisis pormenorizado. ¿Cuál es el número de afectados? Como sí lo realizo en este acto, señor presidente, y que lo he precisado debidamente y que se encuentra sustentado. Consecuentemente, señor presidente, es indiscutible que el acto de mi nombramiento como juez superior titular no ha afectado interés público de ningún postulante. Ahora, tampoco ha afectado el interés público de los ciudadanos o la colectividad del Distrito Judicial de Huancavelica, pues se debe tener en cuenta que el nombramiento extraordinario de jueces en los distritos judiciales, como el caso de Huancavelica, un departamento que ocupa los primeros lugares en extrema pobreza, para nadie es ajeno, señor presidente, que resulta siendo razonable que el Estado, representado en este caso por el Poder Judicial, haya mostrado la disponibilidad de satisfacer el interés general de la comunidad de Huancavelica, en donde incluso la presencia del Estado hasta ahora es limitada y se cuenta con un número reducido de magistrados titulares, por lo que era necesario la designación de jueces superiores titulares que garanticen la independencia e imparcialidad en la administración de justicia. Esto sin duda ha redundado en beneficio de la comunidad de Huancavelica. En ese sentido, lo solicitado por el señor presidente del Poder Judicial y del Consejo Ejecutivo al CNM, considero respetuosamente, señor presidente, que ha cumplido y concordaba con los fines de la Administración de Justicia. ¿Cuál es? Contar con jueces titulares que resuelvan los conflictos intersubjetivos y que hagan efectivo el principio de independencia e imparcialidad. En el acto de mi nombramiento, señor presidente, consecuentemente no ha existido interés privado. Lo que se ha cautelado es el interés colectivo de la población de Huancavelica y además también de los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Junín, que fuimos conjuntamente nombrados en el acto de votación extraordinaria. Por otro lado, señor presidente, en el acto de mi nombramiento considero que no existe una causal de nulidad porque el acto emitido cumple con los requisitos de validez del artículo 3º de la ley 27.444, como son la competencia. El acto fue emitido por un órgano facultado, el CNM, previa deliberación y votación. En segundo lugar, el objeto contenido, el nombramiento extraordinario como juez superior se ha dado en una plaza vacante en la especialidad penal. Mi persona postuló de manera inicial al distrito de Lima Sur para una sala de crimen organizado, área penal, y he sido nombrado a la misma especialidad en una sala penal de apelaciones en el distrito de Huancavelica al ocupar el tercer lugar en la convocatoria 09-2014 como candidato en reserva. La designación, señor presidente,
A nuestro criterio se ha dado dentro de los alcances del artículo 68 y 69, así como también dentro del supuesto del artículo 66, cuarto párrafo. El siguiente requisito del acto administrativo, la finalidad pública, ya lo he precisado, señor presidente. Disculpe, señor magistrado, su tiempo ya venció. Le Permítame, concedo señor minutos para presidente, cierre. un minuto para concluir. Cumple la finalidad pública, la motivación, el procedimiento regular. Finalmente, señor presidente, en el informe se precisa la nulidad y el cese de funciones. En cuanto al cese de funciones, permítame, por favor, concluir en este extremo. Se requiere, de acuerdo a la resolución 015-2020 de la Junta Nacional de Justicia, la concurrencia computativa de dos condiciones: que esté acreditada la grave irregularidad y la responsabilidad del juez en la configuración de la grave irregularidad. Grave irregularidad, señor presidente, con el debido respeto, reitero, no existe. Y eso lo puede confirmar también el informe emitido por la Dirección de Selección y Nombramiento. De otro lado, debemos tener en cuenta que, conforme lo sostiene el autor Morón Urbina, no se trata que el acto sea ilegal, sino que en el caso concreto debe tener un plus. Esto es, que su vigencia conlleve por sus efectos a un agravio al interés público. En consecuencia, en el caso existe un acto administrativo ilegal, pero que no conlleve agravio al interés público, no podrá ser objeto de nulidad de oficio. Para el presente caso se requiere la concurrencia de los dos supuestos. Considero que ninguno de ellos concurre, por tanto, el cese que se ha solicitado en el informe respectivo no corresponde. Resalto, señor presidente, para finalizar, en el descargo respectivo hice referencia y solicité la actuación de unas actuaciones complementarias. Sin embargo, no fue atendido el pedido, empero solicito, señor presidente, que lo expuesto, además, que de manera más detallada está expresado en mi escrito, reitero, del 18 de junio del 2024, sea tenido en cuenta, señor, y en su oportunidad disponga el archivamiento de los actuados. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Alguna pregunta por parte de los miembros del Pleno? No habiendo preguntas, se daría por concluida la presente diligencia. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y nos dirigimos al siguiente enlace. Gracias, permiso.